Yo no sé qué pasa con mi persona. Veo a compañeros de mi infancia que han sabido salir adelante en medio de muchos problemas, a veces económicos y en otros familiares, pero yo me quedé atascado. Me interesa saber qué pasa conmigo, porque observo a mis propios hermanos, la manera en cómo ellos han afrontado sus crisis y yo más bien me hundo. No sé por qué ellos sí logran salir adelante y yo en lo personal me quedé atorado. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia hablaremos del tema ¿por qué no logro ser resiliente? La resiliencia es el arte de superar y salir fortalecidos de las adversidades. Este es el segundo video de una colección de 4 conferencias que van del episodio 128 al 131. Recuerda, las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes y para lograrlo necesitamos ser resilientes. Esto es, afrontar nuestros problemas, superarlos, salir fortalecidos y aprender siempre de todo lo vivido. Primera razón por la que no logramos ser resilientes, porque viví sobreprotegido. Es bueno proteger a nuestros hijos, pero no sobreprotegerlos. Hay problemas y dificultades que son educativas para los niños. Hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes, solemos decir. Y es cierto, sobre todo para ellos mismos. Cuando son chicos, tienen problemas pequeños y conviene que ellos se hagan cargo de sus propias situaciones para que aprendan a resolverlas. De mucho intentarlo, van ganando seguridad y habilidad. Cuando los papás son sobreprotectores, terminan haciendo un daño a sus hijos más que un bien. Al hijo mayor todo le daban, todo lo resolvían. Los papás estaban enteramente dedicados para atender sus necesidades y evitarles sufrimientos. Con el segundo hijo y luego con el tercero fueron muy diferentes, porque los papás no estaban encima de ellos, o quizá por falta de tiempo, o tal vez porque su atención ahora se dividía entre 3 hijos. A los pequeños los dejaron resolver sus problemas y se percibe la diferencia. Al hijo mayor todo le daban, todo le resolvían. Los papás estaban enteramente dedicados para atender sus necesidades y evitarles sufrimientos. Con el segundo hijo y luego con el tercero fueron muy diferentes, porque los papás no estaban encima de ellos, quizá por falta de tiempo, a lo mejor porque su atención ahora se dividía entre los 3 hijos. A los pequeños los dejaron resolver sus problemas y se percibe hoy la diferencia. Con el primer hijo fueron sobreprotectores y hoy le cuesta más trabajo que a sus hermanos ser resiliente, porque los papás, queriendo protegerlo, terminaron por privarle de oportunidades de aprendizaje. Y esto es algo grave. Los papás sobreprotectores se sienten seguros en sí mismos al resolverle la vida a sus hijos, pero no visualizan que les están quitando la oportunidad de aprender a resolver sus propias dificultades. Y eso a la larga genera que los hijos se hagan dependientes de sus papás o de cualquier otro adulto que llega a cuidarlos, la tía o los abuelitos, quienes les resuelven la vida. Conviene ver a la resiliencia como una habilidad que se desarrolla conforme más la vamos usando y tengamos presente que la adversidad, los problemas son
la verdadera maestra de la resiliencia. Pero pongamos mucha atención. Si al hijo mayor se le sobreprotegió, no significa que está dañado para toda la vida, sino que uno de sus desafíos es ahora liberarse de la expectativa de que mis papás vendrán a salvarme. No. Hoy que soy adulto, el camino es hacerme responsable de mi propia vida y afrontar los problemas que me corresponden. Es muy difícil ser resiliente si nosotros aceptamos vivir sobreprotegidos. Estamos lejos de ser resilientes si vivimos esperando que alguien venga a salvarnos. Segunda razón por la que no logramos ser resilientes, porque me resulta cómodo depender. Quedarse quieto esperando que otras personas resuelvan los problemas es bastante cómodo, y lo grave es que se puede formar un hábito con mucha facilidad y rapidez. El hábito de quedarse pasivo frente a la vida porque me acostumbré a que otros tomen la iniciativa, yo los sigo, yo los acompaño, pero cuando la vida nos interpela y entonces nos demanda protagonismo para que nosotros enfrentemos y resolvamos nuestros propios problemas, nos quedamos paralizados, colapsados, porque no sabemos qué hacer. Lo que sí sabemos es depender de otras personas, y eso entorpece desarrollar la resiliencia personal. Desde pequeña le costaba mucho elegir su ropa y su peinado. Su mamá lo hacía por ella. La mamá le decía con cuáles compañeras sí convivir en la escuela y la hija lo hacía. Llegaba su cumpleaños y la mamá le ayudaba a decidir de qué tema le organizaría su fiesta. ¿A quién invitamos a la fiesta? La mamá intervenía una vez más para ayudarle y al final era la mamá quien construía la lista de invitados. Fue creciendo esta chica, se hizo adolescente, se enamoró de un joven que tenía mucha energía e iniciativa y ahora pasó a depender del novio. La relación al parecer es funcional, pero en el fondo la chica lo que hace es buscar depender de alguien porque eso le resulta bastante familiar y cómodo a la vez. La persona resiliente afronta los problemas desde una mentalidad positiva que al paso del tiempo se convierte en una mentalidad de afrontar por su propia cuenta los problemas de la vida que se le vayan presentando. Es muy difícil ser resiliente si pretendemos vivir dependiendo de los demás. Estamos muy lejos de ser resilientes sin desplegar nuestro propio potencial. Tercera razón por la que no logramos ser resilientes, porque prefiero vivir sin responsabilidades. Qué fácil es andar por la vida sin obligaciones, sin cargas, sin deberes, como si fuéramos un eterno infante que no quiere crecer. Cuando no aceptamos vivir las responsabilidades que nos tocan vivir, sino que le echamos la culpa a los demás o que nos lavamos las manos de los compromisos de nuestro propio estado de vida, que el papá sea papá, que la mamá sea mamá, estamos entonces dándole la espalda a la resiliencia. Ser resiliente es asumir la responsabilidad de mi vida para afrontar y superar los problemas, esas adversidades o esas crisis que nos van llegando a través de los años. Aquel señor batalló tanto desde pequeño con las normas, principios, valores y límites, que se hizo fácil para escabullirse de sus responsabilidades. Se sentía orgulloso
de su astucia para zafarse de los compromisos con las personas, y es verdad, se salía con la suya casi siempre, pero con la vida no pudo. Brincaba de un empleo a otro, su dinero no le rendía. Poco a poco se le fueron cerrando las puertas, porque pedía prestado y no pagaba. Su palabra cada vez valía menos y las personas dejaron de creerle, ni sus hijos le creían, porque ya los había traicionado muchas veces. Se acostumbró al dinero fácil y lo gastaba con mucha rapidez. Le gustaba disfrutar de la vida sin asumir responsabilidades. Se acostumbró a engañar y al final entró en una espiral de angustia y soledad que lo dejó viviendo en un vacío existencial. Una persona resiliente es la que afronta y supera los problemas desde la verdad, no que los evade o que busca atajos para ahorrarse esfuerzo. Ser resiliente implica asumir las responsabilidades que nos tocan. Es muy difícil ser resiliente si anhelamos una vida libre de responsabilidades. Estamos lejos de ser resiliente si vivimos echándole la culpa de nuestras responsabilidades a todos los demás. Cuarta razón por la que no logramos ser resilientes: porque tengo miedo a equivocarme. Nos da miedo decidir y luego ser señalados porque nos equivocamos. Nos preocupa elegir una opción para luego descubrir que fue la errónea. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es el camino correcto sin intentarlo? Claro que deseamos hacerlo todo bien, que todo nos salga bonito y correcto y que lo hagamos a la primera, pero no suele ser eso lo común. De niña, soñaba con tener una pastelería y desde muy temprano aprendió a hornear muchos tipos de pasteles. Unos le quedaban bien deliciosos, pero otros se iban a la basura. Al paso de los años, le fueron quedando cada vez mejor y ahora casi ninguno tiraba. Ganó más años y estudió de manera profesional la repostería. Puso su negocio y comenzó a dar clases, y le llamaba la atención que las nuevas generaciones de alumnos se le frustraban muy rápido y abandonaban los cursos de formación, hasta que diseñó una clase titulada «Triunfará aquel que sea capaz de aprender de sus propias equivocaciones». La persona resiliente sabe que no existe la solución perfecta, solo hay soluciones viables para un contexto y un momento determinado. Y si nos volvemos a equivocar, lo prudente es analizar todo lo que estuvo alrededor de lo vivido para obtener aprendizaje y sabiduría y así mejorar en el futuro. El problema no está en caer, sino en quedarnos tirados. El problema no está en equivocarnos, sino en que nos gane la flojera de reflexionar y tomarnos la vida a la ligera. Es importante aprender de lo vivido. En ocasiones, aprendemos más del fracaso que del éxito. Por eso muchas grandes personalidades han llegado tan alto, porque muchos se han equivocado y tuvieron la apertura para aprender de sus propios fracasos. Es muy difícil ser resiliente si rechazamos nuestros fracasos. Estamos lejos de ser resilientes si dejamos de aprender de nuestros propios errores. Quinta razón por la que no logramos ser resilientes: porque desconfío de mis capacidades.
Si yo fuera un poco más inteligente, un poco más constante, si yo tuviera más fuerza de voluntad o más habilidades como mis demás hermanos, seguramente me iría mucho mejor en la vida. Si yo hubiera acabado mis estudios, si yo fuera un poco más alto o un poquito menos gordo, seguro que tendría más seguridad en mi propia persona y tomaría mejores decisiones. Las comparaciones en general terminan por afectar nuestra autoestima, la disminuyen y entonces ponemos en duda lo que somos y lo que hacemos. La persona resiliente ha construido un concepto positivo de sus propias capacidades porque poco a poco las ha ido desarrollando. No siempre ha tenido el mismo nivel de confianza en su propia persona. Esa confianza la ha ganado a través de los años de prueba y error, de su disposición para hacerle frente a los problemas, de superar las crisis, y entonces descubre que ha salido fortalecido con una autoestima cada vez más sólida. No logramos ser resilientes porque desconfiamos de nosotros mismos, desconfiamos de la eficacia personal para resolver los problemas o superar las adversidades. Para muchos, nos resulta más sencillo decir, yo no sé cómo afrontar ese problema. Yo no tengo las palabras correctas para hablar de ese tema. Dudo de que yo sea capaz de tener la madurez emocional para afrontar esa situación tan dolorosa que me estás planteando. ¿Para qué lo intento si ya sé que me voy a equivocar? La persona resiliente mantiene viva la esperanza de que las adversidades, los problemas serán superados. La persona resiliente confía que con sus propios recursos o inclusive pidiendo ayuda de otros, logrará resolver el problema. Sabe que es difícil, pero no imposible. La persona resiliente tiene la confianza de que todo saldrá bien. Es cuestión de pedir a Dios por esa intención y humanamente poner todo lo que está a nuestro alcance. Es muy difícil ser resiliente si no creemos en nosotros mismos. Estamos muy lejos de ser resilientes si en todo momento ponemos en duda nuestras propias capacidades. La sexta razón por la que no logramos ser resilientes, porque anhelo una vida sin problemas. Recuerdo la historia de una señora cuya vida familiar había sido muy desagradable. Decía que le molestaba en lo más profundo de su ser tener tantas contrariedades conyugales. Pensaba que eso no debería de ser así. Las cosas con su marido desde hace años andaban mal, pero también reconoce que ha llevado en su interior muchos sueños, grandes ideales, espera tanto de sus hijos que le llena de frustración verlos renegar, que no se comprometen y que no están a la altura de sus exigencias. Ya no aguanta más y por ello quiere tirar la toalla. Ella quisiera tener una vida sin problemas, pero ni con su esposo ni con sus hijos se puede entender. Ella ya está harta. La persona resiliente acepta y reconoce que todo matrimonio tiene fortalezas y debilidades. Tenemos momentos de luz, pero también tenemos momentos de sombra. La persona resiliente sabe que sus hijos están caminando a la madurez y nos equivocamos al anhelar perfección en ellos. Ser resiliente implica también una dosis de humildad
para aceptar la vida como es y no pretender que la vida sea como nosotros quisiéramos que fuera. Anhelar una vida sin problemas entorpece el desarrollo de nuestra resiliencia, porque entonces este anhelo carece de realismo. Esa vida perfecta no existe. Esa vida libre de adversidades, sin crisis ni pérdidas, no es real. Más bien, quien tiene resiliencia mantiene una actitud favorable para hacerle frente a las dificultades, a los problemas y a la vez mantiene un espíritu positivo frente a la crisis. Confía en que lo conseguirá. Cree que al final todo saldrá bien. Es muy difícil ser resiliente si anhelamos una vida sin problemas. Estamos lejos de ser resilientes si creemos que todo debe salir perfecto y a la primera. Séptima razón por la que no logramos ser resilientes: porque tengo el hábito de evadir. Desde corta edad aprendí que si hablaba, opinaba o cuestionaba algo de lo que estaba pasando, me iba peor. Salía regañado, terminaba ofendido, castigado o hasta golpeado. Así que aprendí que si no me metía, si no hablaba, me iba mejor. Y así me fui creando el hábito de evadir los problemas. Han pasado las décadas y a pesar de que hoy estoy casado y tengo hijos, lo que me brota natural es huir de los problemas. No los afronto. Mejor me pongo a trabajar en cosas de la oficina o de plano. Digo que me siento mal, que necesito descansar y entonces me pongo a ver alguna serie en la televisión. En realidad, lo que yo busco es ahorrarme las discusiones, las evado. Hay cosas que el tiempo no arregla, entre ellas los problemas conyugales o los problemas familiares. El común de los problemas que se evaden terminarán por hacerse más grandes y complejos. Cuando un problema de actitud o de conducta con nuestros hijos no se afronta y se deja para después, al paso de los años será más difícil resolverlo, porque se irán generando más y más heridas y complicaciones al paso de los meses, y la tentación será huirle al problema. La persona resiliente es aquella que afronta, busca soluciones y sale fortalecida de la crisis. Evadir es una forma pasiva de destruir la relación. Sí, evadir terminará lastimando el matrimonio y la familia en su conjunto. Es difícil ser resiliente cuando nuestro hábito es evadir los problemas, porque recordemos, la resiliencia se desarrolla como una habilidad en la medida en que nosotros afrontamos las contrariedades, adversidades, problemas, crisis o inclusive la pérdida de seres queridos. Evadir es como dejar de estudiar y guardar la expectativa de que me irá bien en el examen. Aprobar o reprobar es en gran medida una consecuencia de nuestros hábitos de estudio. Es muy difícil ser resiliente si estamos acostumbrados a evadir los problemas. Estamos muy lejos de ser resilientes si creemos que dejando para después los problemas es la manera de vivir una crisis. Octava razón por la que no logramos ser resilientes: porque suelo tener una mentalidad pesimista. Si un equipo deportivo salta a la cancha con la mentalidad de que va a perder, ya lleva en la bolsa más de la mitad de la derrota. Su actitud pesimista de que o ellos son muy débiles o el rival es muy fuerte,
o nosotros somos muy torpes y ellos son muy hábiles. Como quiera que sea, para superar un problema o superar una crisis, es necesario mantener un espíritu de confianza en nuestro propio desempeño, confianza en el futuro que vamos a ir construyendo. Es verdad que en el camino de la vida uno encuentra muchos contratiempos que no teníamos previstos. Es verdad que suceden accidentes que cambian el rumbo de las cosas, pero cosa muy distinta es anticipar las peores catástrofes para nosotros o para nuestros seres queridos. Una cosa es aceptar que hay riesgos y otra que a nosotros nos va a pasar. Es una cuestión muy sutil, muy fina, porque estamos hablando de la actitud que tenemos frente a los problemas. La actitud, la disposición del alma influye mucho en la manera en que acomodamos nuestros propios recursos personales para trabajar. No se trata de un pensamiento mágico de atraer o alejar energías. Se trata de que nosotros podemos encauzar nuestro potencial personal a la búsqueda de soluciones o bien asumir una postura pesimista y abandonarnos al fluir de las condiciones sin luchar, sin esforzarnos. Es muy difícil ser resiliente si pensamos que no vamos a poder. Estamos lejos de ser resilientes si creemos que vamos a fracasar. Ya nos acercamos a la recta final de este programa. Conclusión número 1. La resiliencia es una habilidad que se desarrolla en el campo de batalla llamado vida ordinaria. En la medida que nos conectamos con la realidad y afrontamos los problemas, los superamos y vamos aprendiendo, entonces nos volvemos resilientes. Conclusión número 2. Hay estilos de vida que dificultan el desarrollo de la resiliencia, como lo es vivir sobreprotegidos, evadiendo los problemas, vivir esperando que alguien más hará lo que me corresponde, o tener el anhelo de una vida libre de problemas, una vida perfecta, o tener una mentalidad pesimista, o vivir desconfiando de las propias capacidades. Conclusión número 3. Todos podemos ser resilientes y el camino para lograrlo no está afuera de nosotros, el camino está adentro. Es un proceso de vida interior. Se trata de disponer el alma para cambiar la actitud, afrontar, confiar, aprender, buscar, perseverar, reflexionar, levantarse, reconstruirse. Es el camino de la resiliencia. ¿Te gustaría recibir